Bienvenido, bienvenida a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Brondo. Como todas las semanas, a partir de las 7 de la tarde, nos encontramos con alguien de la cultura, de la economía, de la política. En el caso particular, yo me dedico a Cultura Rock y es un gusto enorme poder conversar con Osvaldo Zavala, guitarrista, miembro fundador de El Reloj, a quien le doy la bienvenida. Osvaldo, muchísimas gracias por este contacto con Agencia Paco Brondo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias a vos por permitirme esta comunicación. Bueno, Osvaldo, hay mucha historia atrás del reloj, pero hay mucho presente también, que incluye, por supuesto, la posibilidad de editar un DVD, ¿sí? Con los 50 años de festejo ahí en ese show histórico del Auditorio Belgrano del año pasado. Se vienen conciertos que arrancan el 22 de abril en el Roxy y también una posible gira por el Brasil. Están más activos que nunca, Osvaldo. Sí, esa es la idea. Bueno, yo siempre digo que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? La Ujú. pandemia arruinó a mucha gente, pero de alguna forma, si le vemos el lado bueno, yo creo que sirvió para reorganizarnos, tanto a nosotros Ujú. como a muchas otras bandas. Así Claro. que, por suerte, tenemos en la agenda un montón de cosas cerradas y otras para cerrar que hacen al futuro de la banda. Lo primero es, como dijiste vos, el 22 de abril en el Roxy, que esa va a ser una fecha copada, muy linda, muy buena, para lo cual nos estamos preparando muy bien. Y lo otro inmediato es el DVD, como vos muy bien lo dijiste. Estamos trabajando con eso, de ahí se extrajeron imágenes del Auditorio Belgrano tomadas en vivo y bueno, editando, regrabando y haciendo algunas correcciones para hacer un trabajo digno. Bien, 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 vi con mucha actividad. Y uno de esos cambios también en que la banda se fue metiendo en los últimos años tiene que ver con, bueno, a incorporar un guitarrista, porque vos en el 17, cuando se encuentran con Eduardo, le dan vida a esta nueva etapa del reloj, te encargabas vos de todas las violas, Osvaldo. Ahora hay un nuevo guitarrista también que te acompaña, tratando un poco de jugar con esos contrapuntos maravillosos que hacían años atrás con el inolvidable Willy Gardi, ¿no? Bueno, si hurgamos un poquito en la historia, vos sabés que a partir o sea, hay dos discos que se hicieron cuando Edu no estaba, Fresa no estaba en ese Ujú. momento en la banda, y estaban Espósito y Valenti. Lamentablemente ya no podemos contar con ellos, pero quedaron dos discos con ellos y conmigo y con el Vikingo Martínez y Gustavo Cipriano. Uno se llamó Hombre de Hoy y el otro Mercado de Almas. Y como vos decías recién, yo siempre me encargué me puse sobre los hombros el trabajo de las dos guitarras prácticamente, porque en esos discos tampoco estaba Willy y no lo reemplazamos. O sea, esto es no porque no haya habido guitarristas buenos, sino porque Willy Gardi había uno solo y yo creo que no era oportuno reemplazarlo. Nosotros lo decidimos así. Así que esos dos discos quedaron conmigo como único guitarrista y parte de esta nueva etapa, a partir del 17, también era el único guitarrista de la banda hasta que, bueno, comenzaron a participar tanto Maxi Zavala en batería como Alan en guitarra, y ahí quedó conformada la banda tal cual lo era originalmente, con las dos guitarras y como era la banda en su original formación. Y como vos muy bien dijiste, ahí se dio de hacer en vivo todos esos contrapuntos que hacíamos con Willy. Así que bueno, la banda ahora está sonando como, como como era originalmente con las dos guitarras. Ujú. Osvaldo, 1972 es el punto de partida de la historia del reloj que empieza a traer a la escena, ¿no? Un sonido bien hard, bien pesado, sin ser una banda de heavy, sin ser una banda de heavy, pero ¿no? Con una propuesta musical muy firme. Pero yo me quiero detener básicamente, ¿sabes qué? En el contenido de las letras, rodeado de tanta mística, tanto existencialismo. Contanos un poco acerca de ese universo de las letras, porque es algo también que es distintivo del reloj, Osvaldo. Sí, en realidad las letras obedecen. Hubo una época que, como te contaba recién, de Vikingo Martínez y Cipriano, que era un poco más, la cosa era un poco más testimonial, ¿sí? Uh -huh. En cambio, en la primera época
y este fue prácticamente como un rendir tributo a la banda de los años 70 y pico. Entonces nosotros estábamos completando casi todos los clásicos, todos prácticamente, y algunos temas nuevos que estamos incorporando ahora. Pero prácticamente fue toda una etapa hasta acá que rendía tributo a la formación original. A partir de ahora estamos haciendo los clásicos y la idea es de a poco ir incorporando material nuevo que va a ser parte del trabajo nuevo futuro de la banda. Y las letras, como vos me preguntabas, ya te digo, en esa época que fue un poco más heavy de la banda, eran más testimoniales, obedeciendo un poco a la época y las cosas que habían pasado, y bueno, hablando un poco de todo lo bueno y lo malo que pasó en muchos años de historia. Y originalmente las letras eran más, más espirituales, un poco más contando historias personales, vivencias que teníamos cada uno de nosotros en cuanto a nuestra vida personal. Por ejemplo, el viejo Serafín, sin ir más lejos, el viejo Serafín es uno de los primeros temas y la letra junto con él que se hicieron y hablaba de un maestro de música que tenía Willy Gardi. El viejo Serafín era un viejo maestro que prácticamente pasó casi desapercibido para todo el mundo, menos para Willy Gardi. Y bueno, él habló de eso en ese momento, como también las letras de Eduardo hablaban de vivencias personales, de cómo uno se siente en determinado momento, en fin, de cosas muy, muy activas y muy, muy vigentes en cada momento de la vida de uno. Qué bueno eso que contaba de Serafín, ¿no? Porque, bueno, un poco la imaginería también en ese momento llegaba a pensar que estaban hablando de los ángeles también, ¿no? O de un ángel por Serafín, justamente. Claro, bueno, sí, porque era Serafín era una persona muy querida, muy, muy apreciada por Willy y él lo tenía como un ser supremo prácticamente. Así que bueno, él lo idolatraba y así lo hizo saber en su letra. Este, pero bueno, siempre tratando de contar historias, que esa era un poco la idea. Otra de las maravillas que también traía la escena y las novedades que traía la escena permanentemente el reloj en aquellos años, Osvaldo, era, por ejemplo, también esa maravilla, esa cosa inédita, por el momento para el rock argentino al menos, que fue el sonido cuadrafónico, ¿no? De la mano de Teddy Goldman también, ¿no? Digo, siempre innovando el reloj, siempre yendo a más. Y bueno, nada, preguntar también por esa experiencia que fue increíble para la época. Sí, porque vos fijate que nosotros éramos unas personas muy curiosas y muy de descubrir cosas y incorporarlas inmediatamente si, en donde veíamos que servía para crecer. Entonces el sonido cuadrafónico en ese momento prácticamente era una cosa que no tenía precedentes. Nosotros lo descubrimos en un recital de los Jaivas, mira vos, te estoy hablando del año 72, 73 donde Teddy Goldman le hacía sonido a los Jaivas. Entonces lo fuimos a ver y preguntamos cómo era eso de la cuadrafonía. Y bueno, él nos explicó detalles técnicos que había en ese entonces, que para entonces era una cosa re de avanzada. Claro. La cuadrafonía consistía en vez de ser estereofonía, era por cuatro, todo por cuatro. Entonces los instrumentos estaban mucho más repartidos que si salía la guitarra por un lado y la voz por el otro. Y al mismo tiempo, en una sala de 2.000 personas, abarcaba prácticamente el sonido desde adelante y desde atrás. Entonces a eso le decíamos cuadrafonía. Y eso, Ponían parlantes por detrás de la gente. Entonces claro. prácticamente tenías el sonido como adentro tuyo. Vos Claro. escuchabas, te sentabas en el medio de la sala y escuchabas todo como si tuvieras un equipo de música a medio metro. Claro. Es como que el sonido de la banda te envolvía, ¿no? Entonces era todo el sonido venía desde el escenario y los que Claro. estaban en las últimas filas no tenían prácticamente el mismo audio que tenían los que estaban adelante. Entonces la idea era que todo el mundo, si había más de 1.000 personas, tuviera la misma percepción de lo que estaba pasando en cuanto al sonido. Ahora un trabajo de ingeniería muy grande, porque como ese sonido tendría que envolverte al auditorio, ¿no, Osvaldo? Había que cuantificar y calibrar bien
¿no? El tema de Sí, delay y demás para totalmente. que no llegara, ¿no es cierto? Sí, Desfasado. totalmente. Y bueno, eso lo tenía todo muy claro. Teddy Goldman era un adelantado en ese sentido. Era un Claro. adelantado prácticamente. Osvaldo, otro momento también Totalmente histórico para la banda. revolucionario. Totalmente. Otro momento histórico también para la Sí. banda es, yo por ejemplo me acordaba ahí, releyendo un poco y recordándome algunas charlas con ustedes también, que hemos tenido vos con Eduardo, por ejemplo, que Jorge Álvarez, el manager del momento que tenía todas las grandes bandas, también quiso tener el reloj, pero el reloj no quiso tener a Jorge Álvarez, ¿no? Como que también esta idea de cómo se presentaban ustedes y bueno, esta idea de tenerlo claro dónde querían ir y qué es lo que buscaban para la banda, ¿no? Porque era una Sí, tentación bueno, también. lo que pasó, el primer cambio de ideas que tuvimos, por lo cual no llegamos a hacer nada prácticamente, fue que él quería cambiarnos el nombre. Claro. O sea, como él iba a ser el productor nuestro, quería poner sobre el escenario motos, eh, que entráramos con una moto, qué sé yo, una Harley Davidson, cambiarle el nombre a la banda, que nos quería poner camperas de cuero. Nosotros no éramos una banda heavy, éramos una banda que hacía hard rock y no nos identificábamos con las grandes motos, ni tampoco con las camperas de cuero. Claro. Entonces, bueno, ahí ya empezamos con los choques. Y después, bueno, una serie de pautas que nos querían imponer de la producción que no estaban muy de acuerdo con nuestra manera de ser. O sea, es medio como que teníamos que transar con un montón de cosas que no eran afines a nuestro estilo. Por eso es que no llegamos a nada. Ujú. Y con respecto a la gente, ¿cómo lo fue recibiendo? Porque, bueno, decías vos, ¿no? Daban la imagen por ahí de una banda de heavy, no lo eran, le gustaba más ir, autodefinirse, como dijiste recién, de hard rock. ¿Cómo fue recibido, fueron recibidos por el público? En un momento hay que decir también donde imperaban, por ejemplo, los dúos acústicos, ¿no? Porque también hay que decir eso, Osvaldo. También irrumpen ahí en el tiempo de Sui Sí, Generis, bueno, tiempo de Pedro y Pablo. vos fijate qué curioso, qué loco que era todo en esa época, que nosotros siempre tocábamos teníamos como soporte una banda acústica. En su Claro, increíble. momento fue el dúo Vivencia, y después hubo otros dúos también que eran acústicos, y después veníamos nosotros. Y como Claro. te decía antes, como no éramos una banda de heavy, no nos identificábamos con... Es que aparte tampoco era el hard rock, se llamó hard rock después de mucho tiempo que apareció el reloj. Nosotros hacíamos música, nos gustaba esa música, nos gustaba tocar eso, que no era el rock tradicional, no era Claro. la cadencia de acordes típicas del rock, que era tres acordes, que no quiere decir que esté mal tocar en tres acordes, simplemente que no era esa el estilo. Claro. Era otra cosa, te paseaba por lugares que no obedecían a los estándares de música del rock en ese momento. Era diferente. No sé si se llamaba hard rock, yo creo que no, porque tampoco el pogo se llamaba pogo y la gente saltaba para arriba en esa Claro. época también, pero no le decían pogo, se llamaba de otra forma, no lo sé. Después se llamó pogo, después se llamó hard rock y hubo un Claro. montón de títulos que se pusieron después a todas las cosas y nosotros ya las poníamos en práctica en el año Claro. 71, 72. Te preguntaba por el público, porque viste que a veces el público en Argentina también busca, ¿no? De alguna manera, los representantes locales de la música que le gusta de afuera. Yo pensaba que cuando el reloj también aparece, estaba muy fuerte en el mundo la propuesta de Black Sabbath, por ejemplo, ¿no? Pienso. Viste, digo, imaginaba el público de Black Sabbath que consumía en Argentina, cuando aparece el reloj, che, sí, la verdad que va por acá, me gusta la idea de poder juntarlos, no sé, al menos en mi música, ¿no? Bueno, nosotros teníamos influencias de varias bandas que en ese momento estaban vigentes. Te nombro algunas: Black Sabbath, Ujú. Rush, Yes, Rush, claro. Deep Purple y el Zeppelin, ni hablar. Entonces, era toda una mezcla de ese tipo de música, ¿no? Que era lo que estaba en los oídos de la gente del rock en esa época. O sea, Ujú. tampoco había demasiada información. Ya todos sabemos que los años 70 era puro, era todo hecho a pulmón, todo hecho a ver dónde hay un disco para escuchar. Claro. ¿Entendés? Había muy poca información. No Y, era.
no había redes sociales, no había nada. Claro. Prácticamente era el oído y buscar, ponerte a buscar en las disquerías que vendían discos importados, no sé, en la Galería del Este, en alguna galería en alguna disquería del Oeste, no sé. Había que caminar mucho y para conseguir material y escucharlo. Y como violero, ¿vos en quién te fijabas? También un poco en esos grandes violeros que incluían esas bandas, no sé, Richie Blackmore, Jimmy Page, Tony Iommi, Sí, o también tenías otros también de tus preferidos que fuiste también de alguna manera tomando eso para construir tu propio sonido. a mí, bueno, me gustaban todos esos que vos nombraste y también me gustaba Robert Fripp, por ejemplo, Claro. de King Crimson. Y después, tirando más para los años actuales, bueno, me gustaban otros guitarristas como Pat Metheny, me gustaba el jazz, a mí siempre me gustó el jazz. Me gusta Ujú. Frank Gambale, me gustó Steve Vai, me gustó Satriani. Es como que no se puede negar. O sea, nadie que aprecie la guitarra y toque guitarra me puede decir, no, Satriani es malo, no me gusta. O sea, Claro, muy uno siempre pirotécnico, te trata dicen de algunos, buscarle el ¿viste? lado bueno. Más allá de que adoptes el estilo o no, está bueno escuchar a todo el mundo. Y quizás yo no me defino por uno. Yo no digo, fulano fue mi ídolo o es mi ídolo. Yo creo que son todos los que te producen influencias. Ujú. Y con respecto al rock local, ¿qué nos podés contar también de tus colegas, por ejemplo, ¿no? Digamos, de los violeros también de tu estirpe, de tu generación? ¿Te estás viendo también algunos músicos jóvenes eh, con promesa, con proyección? Sí, sí, hay muchos. No te puedo nombrar uno porque son muchos, pero hay muchísima Claro, cantidad de músicos jóvenes que estudian y han progresado enormemente con los instrumentos. Yo he visto a pibes muy jóvenes tocar sorprendentemente la guitarra y otros instrumentos. Yo creo que yo personalmente eh, y navego por las redes sociales y te juro que me sorprendo. Me ujú, quedo impresionado de la cantidad de gente que hay en Argentina y en el mundo que tocan muy bien un instrumento, muy bien. Y antes éramos prácticamente autodidactas, hasta que claro, en algún momento decidimos estudiar algo. Pero ahora los pibes hacen al revés, empiezan estudiando. Yo claro, creo que eso es maravilloso. A pesar, a pesar de lo que nos muestran los medios, ¿no? Porque ujú, los medios no los muestran. claro, Solamente las redes sociales están ujú, dedicadas en algunas facetas a descubrir todos esos músicos maravillosos que hay jóvenes. Pero los medios se encargan de mostrarte otras cosas. Así que totalmente, ya sabemos, ¿para qué vamos a hablar totalmente. de eso? ¿No? Una juventud estigmatizada, que no crea, que no busca, que no, nada, digo, eso no es lo que los medios tratan de instalar, pero también hay, como bien decís vos, y aparte porque sos maestro de guitarristas, Osvaldo, vos das clases también, digo, te debes Sí, encontrar con gemas, te debes encontrar con pequeños monstruitos, ¿no? Que vos decís, pa, qué bueno que viene esto. sí, sí, me encuentro con sorpresas. Me encuentro con sorpresas de chicos jóvenes que vienen y quizás vienen a aprender desde cero, principiantes, y me asombra la velocidad que tienen para asimilar las cosas, para aprender. Tenés otra banda en paralelo al reloj que está medio dormida hoy, ¿no? Porque es Oz, Osvaldo. Contanos un poquito en qué está también ese proyecto, porque sé que es muy querido para vos. Está en nuestros corazones, pero no está vigente porque, bueno, vivimos en la Argentina y hay que vivir de otra cosa. Prácticamente la música a nosotros no nos permite vivir de eso. Entonces, Claro, bueno, a algo hay que renunciar. Y bueno, Oz, no te digo que está eh, olvidado ni dado de baja, pero sí está en un bypass, en una pausa ujú, necesaria. Siempre está en mi mente y en mi corazón tratar de llevar a cabo de vuelta esa idea y ese proyecto, tal es así que están los temas ya grabados y bueno, faltaría terminar el material, masterizarlo y darlo a conocer. Pero yo tengo realmente un poco de miedo de que cuando eso suceda ya sea viejo el material. Así que
siempre tengo la idea de reviviros, pero bueno, también tengo la idea de grabar material nuevo. Y realmente hay poco tiempo para dedicarle a eso. Sí, bueno, una banda tan grande como el reloj. Ya te digo, no lo estoy descartando, ¿eh? Yo Sí, creo que en sí, sí. cualquier momento arranca de vuelta. Dijiste algo muy interesante que quiero rescatar también, Osvaldo, ahí. Digo, que el Sí, material sea viejo, decías, ¿no? Tiene que ver con el contenido de las letras, que quede un poquito viejo. ¿Viste? Porque hay muchos artistas que van a veces a buscar material de hace años y lo refrescan, lo traen al presente. No, me quedé con sí. ese concepto que diste, de que el material envejezca. Mira, yo te diría algo. Yo creo que realmente uno lo siente viejo porque es viejo para uno. Porque yo Claro, escucho algo que grabé hace 5 años y hoy pienso que lo haría mejor. Entonces quizás sea viejo para mí, pero no para el público. claro, ¿Entendés? claro. Yo creo Sí, que sí, me sí. estoy refiriendo un poco a eso. Es viejo para nosotros, porque nos cansamos de ensayarlo, de tocarlo, de grabarlo y qué sé yo, y llega un momento que el material empieza a cansar, a ser viejo, y uno empieza a pensar, no, yo esto lo compondría de otra forma, yo Claro, esto lo haría, trataría de mejorarlo. Entonces me da como una especie de temor que me pase eso y pienso, yo me pongo a escuchar ahora el material que grabé con Oz hace 3 años y digo, no lo quiero editar eso, no quiero que salga a la luz porque lo puedo hacer mejor. Entonces quizá pase un poco eso. claro. No es que sea viejo para la gente, porque la gente nunca lo escuchó realmente. Exacto, Entonces exacto. ellos no saben si se grabó hace 2 meses o hace 4 años, ¿entendés? Claro. Siempre va a ser una frescura la novedad para la gente, ¿viste? Digamos, porque seguro, claro, no sabemos de cuándo fue, ¿viste? Y si fue hace 10 años, bueno, sigue siendo nuevo porque la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Digo, por eso me detuve en ese concepto interesante que decías, Osvaldo. Y aparte, bueno, nada, es imposible poder, me parece a mí, poder mantener los dos proyectos, sobre todo conviviendo con una banda tan grande que demanda tanto como el reloj. Claro, bueno, en el caso de Maxi, mi hijo, que es el baterista de la banda, él tiene también su proyecto personal, que es una banda que se llama Moral, que están ahora en plena producción. Y bueno, él está haciendo todos los esfuerzos para tratar de cumplir con los dos compromisos, con los dos Claro, proyectos. Lo viene llevando muy bien hasta ahora. Así que, porque ellos tienen también fechas, tienen cosas para claro. hacer, a ver, están grabando. Y bueno, él lo está administrando muy bien. Yo creo que en el caso mío también podría ser lo mismo. Lo que pasa es que él tiene 30 años y yo tengo unos cuantos más. ¿Cómo está conformado este reloj 2023? El reloj ahora está conformando la banda Edu Fresa, Alan Leff en guitarra, Maxi en batería, Maxi Zavala, Richard Arena en teclados y yo, Osvaldo Zavala, en guitarra. Y como decíamos, se viene una catarata de shows, de alguna manera, ¿no? Una serie de shows que arranca este próximo 22 de abril en el Roxy Live, un hermoso boliche ahí sobre la avenida Niceto Vega, ahí en el corazón de Sí, Palermo. Me imagino con mucha expectativa, con muchas ganas. Mientras tanto, siguen trabajando, como contaste bien, Osvaldo, en un DVD y bueno, y en ver la posibilidad también, ¿por claro. qué no?, de irse para Brasil. Y ojalá se concrete, yo creo que prácticamente es un hecho, pero faltan unos cuantos meses todavía. Y en cuanto al Roxy, es un lugar que nosotros hace mucho tiempo queríamos tocar ahí, y bueno, ahora se nos dio, porque aparte estamos trabajando en conjunto con el Paya Sosa, que es una Ujú. persona, nuestro manager y productor, y es una persona que tiene muy claro todo lo que sea rock, es un maestro en todo sentido, en lo que sea la parte organizativa, historiador, es un tipo que sabe de todo y está trabajando con nosotros por suerte. Así que por medio de él y de otros contactos hemos logrado acceder a un lugar como el Roxy, cosa que nos estaba costando realmente. Osvaldo Zavala, quiero agradecerte por este contacto con la agencia Paco Urondo. Seguramente nos vamos a ver allí el 22 de abril.
Y bueno, eso, agradecerte mucho, de verdad, contarle a nuestra gente que todas estas entrevistas que estamos haciendo con estos grandes de la música nacional, del rock argentino, la van a ver en todas las plataformas de la agencia, Twitter, Facebook y YouTube, en nuestra página web, por supuesto también, www.agenciapacurondo.com.ar y en Radio Atómica y Spotify también. Así que, Osvaldo, un agradecimiento muy grande. Bueno, yo soy el agradecido hacia vos y a tu producción por darme la oportunidad de contarle esto a la gente y que se entere directamente dicho por mí. Así que eso te lo agradezco y de alguna forma te agradezco también el apoyo que le das a las demás bandas emergentes, bandas consagradas, todo tipo de música que se refiere al rock nacional es siempre bienvenido. Yo te agradezco este aporte que haces vos hacia la música nacional. Y les mando un gran abrazo a todos y bueno, nos veremos el 22 de abril, si Dios quiere, y yo creo que va a ser una fiesta, como digo siempre. Así será. Osvaldo Zavala, guitarrista, fundador del Reloj, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande.